El autor británico de origen escocés Alasdair MacIntyre escribió hace poco más de 30 años un libro que lo hizo mundialmente famoso, titulado Tras la virtud. En ese libro, Alasdair MacIntyre muestra la importancia de reactivar, de reactualizar la ética de las virtudes. El autor comienza haciendo un recorrido a través de la historia del pensamiento para estudiar los conceptos de la ética que son manejados a través de dicha historia. En cuanto a la época moderna, el filósofo MacIntyre da un juicio bastante fuerte, hace un juicio muy fuerte. Se trata, en su opinión, de una época de la historia en la que hubo una pérdida, un vacío o un retroceso, si se quiere. De hecho, la modernidad, según él, la época moderna, se constituyó éticamente sobre el trasfondo de la negación de una ética basada en las virtudes. Ahí está el atraso con relación a las épocas anteriores. Esta negación se basa en la idea de que el individuo depende solo de sí mismo para afirmar su existencia. Esto, según MacIntyre, proviene de la concepción del hombre, del ser humano inaugurada en esa época moderna a través del pensamiento de Descartes y de Locke. Es decir, un pensamiento que floreció plenamente en Kant, luego en Nietzsche y en los filósofos existencialistas. ¿Qué es lo que propone básicamente este pensamiento moderno que en realidad nos es muy familiar todavía hoy en la contemporaneidad? Este pensamiento moderno, como ya lo expusimos en clases pasadas, pregona que cada uno de nosotros es un sujeto que debe determinarse a sí mismo y por sí mismo. Cada uno de nosotros tiene una existencia que debe aspirar a preservar y a realizar al máximo. En vista de esto, todos están de acuerdo en vivir en sociedad. Esa sociedad que debe ser un medio necesario para preservar su existencia y afirmarla. El individuo es, por lo tanto, la realidad fundamental y también es un fin. Es decir, la meta del individuo es él mismo y su realización. Cada uno aspira a su propia realización. Hasta aquí no parece haber ningún problema en el planteamiento de los modernos. Pero habría que preguntarse en qué consiste la realización del ser humano para esos filósofos modernos. Y aquí comienza un poco el problema, porque la modernidad no da una respuesta clara para esta pregunta. La realización, en la perspectiva moderna, depende de cada persona. Según los modernos, cada uno de nosotros debe ser capaz de decir lo que implica esa realización personal. A este planteamiento, MacIntyre reprocha que la modernidad hace aquí una completa abstracción de la ética, lo que da como resultado el hecho de que las decisiones éticas, así entendidas, sean totalmente relativas a los sentimientos de cada individuo. Y a eso es a lo que MacIntyre llama emotivismo. Leamos en la página 26 de su libro Tras la virtud lo que nos dice. Cito: el emotivismo es la doctrina según la cual los juicios de valor y más específicamente los juicios morales no son nada más que expresiones de preferencias, expresiones de actitudes o sentimientos en la medida en que éstos posean un carácter moral o valorativo. Cierro la citación. Pero, ¿por qué es un problema tomar el sentimiento como criterio de juicio moral? Después de todo, ¿por qué no? La pregunta que habría que plantearse entonces sería la siguiente.
¿Qué es lo que permite que el sentimiento se oriente de tal manera que se logre determinar y decidir más por esto que por aquello? Y la respuesta, según Alasdair MacIntyre, es que no hay ningún criterio claro, como que todo sucede por azar. Es decir, el criterio sobre mi felicidad depende de que yo me sienta satisfecho y por lo tanto que me sienta feliz. Se trata de un criterio, según MacIntyre, vacío, porque como individuo considerado, independientemente de cualquier otra consideración, solo busco ser feliz, solo busco estar satisfecho. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que buscar satisfacer según el punto de vista de mi existencia? Solamente lo que propone la modernidad es que el ser humano debe experimentar tanto placer como sea posible y el menor dolor posible. Y por eso, según la modernidad, eso es vivir en un cierto estado de satisfacción. Este enfoque, según MacIntyre, es muy pobre porque no apunta hacia un logro, hacia un fin. No busca la realización de algo, sino que se queda en el simple deseo de lograr cierto estado individual de bienestar. Y en ese caso, no hay la posibilidad de una ética, sino solo el deseo subjetivo de vivir con cierta satisfacción personal. El único objetivo ético desde tal perspectiva sería garantizar que la mayoría de las personas puedan experimentar la misma satisfacción. Y se supone que la sociedad de mercado, la sociedad de consumo, debe satisfacer esa aspiración. Lo importante no es lo que hago, lo importante es cómo me siento tal como soy. ¿Estoy satisfecho? Es decir, ¿experimento un estado de placer o de bienestar? ¿O estoy más bien en un estado de dolor y de sufrimiento? En este enfoque moderno, el desafío social de la ética no sería más que el de asegurar que el máximo de personas puedan declarar que se encuentran más en un estado de placer que en un estado de tristeza o de desgracia. Poco importa lo que hagan. Lo que importa es cómo se sienten. Para MacIntyre, tal situación significa que hemos perdido algo importante. Pero, ¿qué es lo que se ha perdido? Para entender ese qué que se ha perdido es necesario analizar lo que en su libro MacIntyre llama bienes internos y bienes externos. De hecho, según él, hemos perdido la noción de que es a través de las prácticas, de las acciones que nosotros realizamos y que nos convertimos realmente a través de esas acciones en nosotros mismos. El ser humano no es una isla, el ser humano no es algo dado, no es un ser acabado, sino que es un ser que se realiza poco a poco y que se realiza con los demás. Inicialmente, solo hay virtudes en cada ser humano. Es dándole al ser humano las posibilidades de acción que puede llegar a ser plenamente lo que es, en un primer momento, solo virtualmente. Para un ser humano, los bienes son las acciones y las cosas a través de las cuales puede sentir que se está convirtiendo en alguien. Ahora bien, entre estas cosas hay, por supuesto, el reconocimiento social, el dinero, la posición social. Pero en una sociedad, es decir, en una comunidad de seres humanos unidos para vivir juntos, se le da importancia a los intereses y a las recompensas por ciertas acciones, por
por ciertos trabajos. Es viviendo entre los seres humanos que nos damos cuenta de que deseamos fervientemente ser reconocidos y disfrutar de los beneficios de este reconocimiento. Reconocimiento que puede ser material o simbólico. Pueden ser menciones de honor, etc. Por supuesto, cuando trabajamos para obtener ese reconocimiento, lo que McIntyre llama bienes externos, lo que importa no es lo que hago, sino el resultado de lo que hago. Sin embargo, según McIntyre, la ética se realiza plenamente cuando la persona descubre que en las acciones que realiza no solo hay bienes externos, sino que hay también bienes internos. El descubrimiento de la importancia de los bienes internos es un momento decisivo en la ética para cada persona. Ahora bien, ¿qué son los bienes internos? Son bienes que son inherentes, adherentes a mi práctica. Leamos lo que McIntyre nos dice al respecto. Les recuerdo que el libro está subido en el aula virtual. Cito, abro comillas. Consideremos el ejemplo de un niño de 7 años muy inteligente, al que deseo enseñar a jugar al ajedrez, aunque el chico no muestra interés por aprender. Pero le gustan los caramelos y tiene pocas oportunidades de obtenerlos. Por tanto, le digo que si juega conmigo una vez a la semana, le daré una bolsa de caramelos y además le digo que jugaré de tal modo que le será difícil, pero no imposible ganarme, y que si gana, recibirá una bolsa extra. Así motivado, el chico juega y juega para ganar. Démonos cuenta, sin embargo, de que mientras los caramelos sean la única razón para que el chico juegue el ajedrez, no tendrá ningún motivo para no hacer trampas y todos para hacerlas, siempre que pueda hacerlas con éxito. Puedo esperar que llegará el momento en que halle en los bienes intrínsecos al ajedrez el logro de cierto tipo muy especial de agudeza analítica, de imaginación estratégica y de intensidad comprensiva, un conjunto de nuevos motivos, no solo para tratar de ganar, sino para intentar destacar en el ajedrez. En cuyo caso, si hiciera trampas, no me estaría engañando a mí mismo, sino a sí mismo o a mí o misma. Hay entonces dos tipos de bien posibles que se ganan jugando al ajedrez. Por una parte, los bienes externos y contingentes unidos al ajedrez u otras prácticas a causa de las circunstancias sociales. En el caso del chico del ejemplo, los caramelos. En el caso de los adultos, bienes como el prestigio, el rango, el dinero. Existen siempre caminos alternativos para lograr estos bienes que no se obtienen solo por comprometerse en algún tipo particular de práctica. Por otra parte, hay bienes internos a la práctica del ajedrez que no se pueden obtener si no es ganando al ajedrez u otro juego de esa misma clase. Se cierra la citación de este fragmento de texto del libro de McIntyre. Si analizamos bien este fragmento de texto, nos damos cuenta de que en la perspectiva de Alasdair MacIntyre, la virtud comienza realmente cuando me doy cuenta de que lo que me llena más, de que lo que me hace sentir más realizado es una actividad, no es el bien externo que la sociedad califica como bueno, sino el bien interno. Al practicar este arte, este deporte, esta ciencia, me doy cuenta al final, después de mucho trabajar, de mucho esfuerzo, que el verdadero bien no está en la recompensa, sino en la práctica misma. Me doy cuenta de que me estoy volviendo diferente de lo que era antes y me doy cuenta de que
hay una alegría en ese convertirse en otro y que me realizo a mí mismo a través de ciertas actividades que hago. Y esas actividades al principio no me parecían atractivas, no me producían ningún tipo de placer, porque realizarlas implicaba la realización de un esfuerzo, un trabajo inútil, una lucha contra mi propia tendencia a la inercia. La virtud presupone entonces que no me sienta que soy el centro, sino que me doy cuenta de que me realizo entregándome a algo y que en el acto de darme, en ese acto, en este caso la práctica del ajedrez y la práctica de un arte, la práctica de una ciencia, de una actividad social, en ese acto de darme obtendré mi alegría y el logro, porque la alegría y la plenitud están en el acto mismo y no en la relación vacía con uno mismo.